Muy buenas, apreciados y amados del Señor. Aquí estamos disfrutando de las primeras horas del Santo Sábado, el día que Dios instituyó desde la creación del mundo para recordarnos a quién debemos servir, a quién debemos adorar. Porque aunque hay muchos dioses, solamente hay uno que es el Todopoderoso, el Creador, el Redentor, el Dios vivo. Y su palabra, no en vano, dice, acordarte has del día de reposo. Éxodo 20:8. Porque hay mucha gente que se le ha olvidado que hay un día instituido por Dios mismo, donde debemos rendirle todo honor, toda honra y toda gloria. Acordarte has del día de reposo para santificarlo, dice la palabra. Hoy quiero compartir un tema maravilloso que está en la palabra de Dios, el Sagrado Libro, y quiero hacerlo a través de un texto bíblico que está en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 1 y 2. Y dice así la palabra de Dios. Así que la suma de lo que hemos dicho es: tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Vamos a orar. Querido y amado Padre que estás en los cielos, te doy gracias infinitas, porque a pesar del peligro y las vicisitudes de esta vida, tú te dignas a mirarnos con tierno amor, no porque merezcamos nada, no merecemos nada. Lo digo por mí mismo. No merezco sino la muerte porque soy pecador, pero por la gracia de Jesucristo, que vivió una vida santa y perfecta y dio esa vida santa en la cruz de Calvario, y está allí a la diestra tuya orando a nuestro favor, a mi favor, como mi abogado defensor, como mi divino intercesor, como mi gran sumo sacerdote. Por eso, a través de esta exposición de su palabra, quiero alabar y glorificar tu nombre y poderla compartir, deseando de que sea de gran bendición a la persona que lo va a escuchar. Bendice, Señor, este mensaje que es para honra y gloria de tu nombre. Toca mis labios con el carbón de tu altar y que sea digno de compartir esta santa palabra. Úngeme con tu Santo Espíritu para que sea Él el que me guíe en la exposición de su palabra. Bendice a la persona que lo va a escuchar y que pueda ser compartido este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Dice así: santuario, más allá de la cruz. ¿Con la muerte de Cristo terminó el plan de salvación? Muchos dirían que sí. Vamos a ver qué nos dice la palabra. En el santuario, cuando el Cordero moría, ¿se consumaba la salvación del pecador? Interesantes preguntas que vamos a resolverlo a través de esta exposición, porque así lo indica la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Aquí las cosas quedan claras, aquí no va con medias tintas. La palabra de Dios y el espíritu de profecía nos dejan todo bien claro. Por eso le animo en el nombre del Señor: toma nota de los textos y que le voy a compartir, esperando y deseando que cualquier duda quede aclarada, porque la palabra de Dios, eso es lo que hace: mostrar la verdad, compartir la verdad, para que otros que no conozcan se enteren de lo que dice el libro sagrado. No se quede solamente escuchando, ve y escudriña la palabra de Dios. Si la obra de redención terminó en la cruz, ¿por qué Cristo sigue ministrando en el santuario celestial?
Interesantes preguntas. La cruz y el santuario, ¿realmente necesitamos los dos? Recordemos que los servicios del santuario terrenal eran un bosquejo, una sombra o un tipo de los servicios del santuario celestial. Es interesante que a través de estas enseñanzas de la palabra de Dios nos manda a estudiar el libro de Éxodo capítulo 25 al 40 y el libro de Hebreos capítulos 7, 8 y 9 y 10. Porque para poder entender este tema hay que mirar qué era lo que hacían los sacerdotes y el sumo sacerdote en el santuario terrenal en el desierto. Cuando los hebreos salieron de la cautividad, Dios le ordenó a Moisés que hiciera un tabernáculo conforme al modelo que se le había mostrado en el monte Sinaí. Entonces, para entender lo que dice la palabra del Señor, tenemos que mirar qué era lo que se hacía allí y cuál era la función de los sacerdotes y el sumo sacerdote, porque se hacían sacrificios matutino y vespertino y había una expiación al final del ministerio cada año. Por eso Elena de White dice que para entender verdaderamente el plan de redención debemos entender y comprender el ministerio del santuario hebreo. Dios quería que a través de estas cosas visibles y temporales del santuario del desierto pudiéramos comprender las cosas invisibles y eternas del santuario celestial. En otras palabras, las verdades importantes acerca del santuario celestial y de la gran obra que allí se efectúa en favor de la redención del hombre, debían enseñarse mediante el santuario terrenal y sus servicios. Patriarcas y Profetas, página 371. Por eso, como adventistas y como adventista del séptimo día, le animo a estudiar el libro de Éxodo, capítulo 25 al 40, y el libro de Hebreos, capítulo 7, 8, 9 y 10. Porque allí Moisés, en el libro de Éxodo, nos indica qué era lo que se hacía allí. Los servicios que se realizaban eran sombra y figura de lo que Cristo hace ahora en el santuario celestial y más precisamente en el lugar santísimo. El apóstol Pablo también hace esa misma distinción. Por ejemplo, aquí Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí hay algo interesante. ¿Jesús por quiénes intercede? ¿Por todos o nada más por los que lo reconocen? El libro de Juan, capítulo 3, versículo 16 dice: amó tanto a Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús intercede solamente por aquellos que lo reconocen y lo aceptan como Salvador y Señor. Él es nuestro abogado en el trono de la gracia. Él es nuestro intercesor y Él es nuestro gran sumo sacerdote. Por eso no tenemos por qué estar confesando pecados ante ningún ser humano. Al único que debemos confesar nuestros pecados es a Cristo Jesús, porque el Padre le dio toda la obra del juicio a Él. El santuario fue una especie de cronograma profético que dividía la historia en tres fases consecutivas, que comenzaban con el ofrecimiento del sacrificio por los pecados en el atrio. Continuaba con la intercesión en el lugar santo y culminaba con la erradicación del pecado
el día de la expiación en el lugar santísimo. Recordemos que Cristo vivió una vida santa, intachable. Un hombre obediente a los principios que gobiernan y rigen el gobierno de los cielos y deberían gobernar la vida tuya y la mía a través de principios morales. Jesús fue perfecto, fue la ofrenda santa, el sacrificio santo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según Juan 1:29. Jesús vivió una vida perfecta, la vida que tú y yo debemos vivir, pero Él la vivió, y aún así, viviendo una vida perfecta, Dios permitió que Él pagara por nuestros pecados, por mis pecados, en la cruz del Calvario. Dio una vida santa, perfecta, murió y resucitó, y Dios dio aprobación a ese gran sacrificio por la redención del ser humano y lo sentó a la diestra en el trono de la gracia a interceder por todos aquellos que lo reconocen como Salvador y Señor. Él no puede obrar por alguien que no lo reconoce. Hay que reconocerlo y aceptarlo a través del bautismo y empezar una vida de transformación, de santificación a través de las hermosas enseñanzas de la palabra del Señor, como Él lo hizo. Él dice en Juan 13:15, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué hizo Jesús? Oraba y siempre estaba en comunión con el Padre, orando y clamando a Dios, orando y clamando a Dios. Libro de Lucas 4:16 dice que Jesús crecía cada día en gracia y en sabiduría. Pues esa misma bendición es para ti y para mí cuando lo buscamos de corazón y pedimos a Dios sabiduría. Ahora, Él subió e intercede por nosotros en el lugar santísimo, como abogado, como intercesor y como gran sumo sacerdote. Estamos en la etapa final de la historia de este mundo y el tiempo de gracia está por terminarse, y por eso es importante entender estos temas, porque la vida de todo adventista del séptimo día tiene que entender y comprender bien claro el ministerio del santuario, porque allí está sentado Jesús obrando a nuestro favor, haciendo intercesión por cada uno de nosotros. Por eso nuestros pecados debemos confesarlos a Él, para que pueda hacer expiación por nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad y transformarnos para poder ser sellados antes que termine el tiempo de gracia. Por eso es importante entender estos temas enseñados en base del santuario. Es muy importante notar que en el santuario terrenal habían 3 escenarios diferentes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y cada uno de ellos resalta un aspecto importante de la salvación. Por ejemplo, el atrio representa esta tierra, porque allí era donde moría el Cordero. Después de su muerte en la cruz en esta tierra, Cristo ascendería al lugar santo del santuario celestial para realizar una obra de intercesión y luego pasaría al lugar santísimo para su obra final de expiación. Allí está en este momento en el lugar santísimo haciendo la obra final, está en el juicio investigador y solamente defiende a los que seamos íntegros, a los que hayamos confesado nuestros pecados. Es de la única manera que Él nos puede defender, si somos íntegros, si somos leales, si somos fieles.
Jesús también dijo en Juan 5:30, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. La voluntad de quién queremos hacer en esta tierra, la del Padre o según a mí me parece, o por complacernos los unos a los otros. Es interesante meditar en estos asuntos. ¿A quién estamos sirviendo? ¿A quién estamos adorando? ¿Y de quién estamos buscando aprobación? ¿Las palmaditas en la iglesia, las palmaditas en la espalda en la iglesia, o estamos buscando la aprobación del Padre? Es interesante todo este asunto, dice. Como el ministerio de Cristo iba a consistir en dos grandes divisiones, ocupando cada una un periodo de tiempo y un lugar distinto en el santuario celestial, asimismo, el culto simbólico consistía en el servicio diario y el anual, y a cada uno de ellos se dedicaba una sección del tabernáculo. Patriarcas y Profetas, página 371. Ahora bien, la mayoría de los cristianos, esto es interesante, porque esto es verdad, muchos no creen en este ministerio, la gran mayoría no acepta estas verdades. Se quedaron en el lugar santísimo. Sí, hablando que la palabra de Dios es la palabra de vida, que hay que estudiarla, que hay que meditarla, que hay que reflexionarla, que el Espíritu Santo es el que da sabiduría, y en las oraciones, sí, eso está muy bien, pero hay que pasar al siguiente departamento, al lugar santísimo, donde está la Santa Chequiná, donde está los 10 mandamientos, en las tablas de piedra que lo escribió Dios mismo con su propio dedo, la taza del maná y la vara de Aarón. Una vida renovada, que tenemos que tener una reforma en la alimentación. Ahora bien, la mayoría de los cristianos creen en la primera parte del plan de salvación, es decir, creen en Cristo como el Cordero de Dios que murió en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, pero la mayoría de los cristianos desconoce, y como consecuencia de ese desconocimiento rechazan la segunda parte del plan de salvación, que consiste en la obra que Cristo inició en el santuario celestial después de su muerte en la cruz, como lo explica Hebreos 8, 1 y 2. Vamos a volverlo a leer. Hebreos 8, 1 y 2 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Han visto? Esto es un tema interesante y muy significativo para cada uno de nosotros. La mayoría de los cristianos se quedaron en el primer departamento. Y Dios nos invita a entrar por fe en el lugar santísimo, donde está Cristo intercediendo por cada uno de nosotros en la obra final del plan de redención, haciendo expiación por nuestros pecados. Debemos reconocerlo como el único intercesor entre Dios y los hombres, como nuestro único abogado defensor, como nuestro gran sumo sacerdote. Debemos entender y valorar lo que Cristo Jesús está haciendo allí por nosotros. Es interesante poder comprender estos temas. Por eso le comparto los textos bíblicos, porque todo esto está en la palabra del Señor. Y continúa diciendo en Hebreos 9, 24 al 26, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces,
como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Jesús dio su vida santa y su sangre derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. Y su justicia nos es imputada cuando lo reconocemos a través del bautismo. Hacemos una preparación para entender qué es la vida cristiana, seguir las enseñanzas de la palabra de Dios, y cuando lo aceptamos, cuando comprendemos todo esto, aceptamos públicamente a través del bautismo. Y reconocemos, aceptamos el sacrificio de Jesús por mis pecados, por mis transgresiones. Y su sangre me limpia todo pecado, su justicia me es imputada. Y entonces ya comienzo a tener una vida cristiana, la lectura de la Biblia, la oración, implorando la presencia del Espíritu Santo en mi vida, y entrando por fe al lugar santísimo, reconociendo que Jesús está allí haciendo la obra final del plan de redención, reconociendo que los 10 mandamientos hay que guardarlos, la santidad del sábado, que tenemos que tener una reforma en la alimentación, en la vestimenta. Todo eso lo enseña este ministerio. Ahora miremos en Hebreos 7:25, ¿qué dice? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él no puede interceder por nadie, a no ser que le reconozca como nuestro divino intercesor, mi abogado, mi sumo sacerdote, mi hermano mayor, mi única justicia. Él solamente intercede por aquellos que lo reconocen. Porque como dice la palabra del Señor, Él murió por todos para perdón de nuestros pecados, pero solamente a los que aceptan y viven por un así dice Jehová, no por las costumbres y las tradiciones de este mundo, no como lo enseñan las iglesias populares. La palabra de Dios dice que hay que guardar los mandamientos. Jesús lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es más, sin querer ofender, en los católicos, yo tuve tuve un amigo que estudiaba con él, era muy católico, pertenecía a las comunidades de su iglesia. Entonces le dije yo: querido amigo, usted que es tan fiel a María y que dice que María es su intercesora, le voy a probar con la Biblia de que usted está equivocado, porque recordemos que Jesús estuvo en unas bodas de Caná, allí en Galilea, y se acabó el vino, y todos fueron a María. Y es interesante lo que María les dice. Mire, eso lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 5. Su madre, o sea, María, dijo a los siervos: haced todo lo que él os dijere. O sea, María les está diciendo a ellos: yo aquí no pinto nada. El único que puede hacer algo es él. Vayan y hagan lo que él dice. Y Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y recordad que yo soy el Señor del sábado. Él es el camino, es la verdad y la vida, es nuestra única justicia. Y debemos vivir por lo que dice la palabra de Dios, no por lo que dice la gente, no por lo que dicen las tradiciones y las iglesias populares. Hay unos principios, hay que obedecerlos, hay que acatarlos. Estamos en un tiempo donde se escuchan muchas voces, pero solamente hay un pastor. Se llama Cristo Jesús. Y Él te dice: venid a mí, salid de esas denominaciones, salid de donde se predica la mentira. Es curioso porque
En esas iglesias populares están, vea, llenas a tope. Pero en Lucas 12:32 dice el Señor: no os preocupéis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha complacido daros el reino. Sí, la gente se burla porque en la iglesia adventista somos muy pocos, pero la Biblia lo llama el remanente. Y en el libro de Mateo, capítulo 24, dice que donde está el cuerpo muerto, allí están las águilas. ¿Qué quiere decir eso? Sí, allí hay un montón, están las iglesias a tope, pero es un evangelio muerto, porque predican verdades a medias. Y donde se predican verdades a medias, ahí no hay nada. Porque el libro de Santiago dice que el que guardare toda la ley, pero quebrantare uno, se hace responsable de todos. Entonces, si se predica que la ley de Dios fue clavada en la cruz, eso es un evangelio mentiroso. Hoy en todo el mundo, la gran mayoría ordena la observancia del domingo. No, pero la Biblia dice aquí, la Biblia dice que el sábado es el día del Señor. Entonces, si no se predica la verdad, es un evangelio muerto. Volvamos otra vez al tema. Jesús intercede solamente por los que lo reconocen como Salvador y Señor. Estos textos bíblicos señalan inequívocamente a la obra que Cristo, en el gran sumo sacerdote, que realiza una obra importante a nuestro favor en el santuario de lo alto, en el santuario celestial. Los cristianos no podemos limitar la obra de nuestro Redentor solo al atrio. Debemos ir con Él más allá de la cruz, hasta el santuario celestial. ¿Sabes por qué yo estoy seguro que mucha gente conoce estos principios, pero no lo aceptan porque nos llama a abandonar el mundo, a abandonar todo aquello que contamina la mente, con tanta basura que dan en la internet, las películas, la música. La música es una porquería. La música es tan fea que da hasta horror escucharla. A Dios se alaba con cosas sencillas. Él no necesita que hagamos grandes manifestaciones, ¿no? A Él le gusta lo sencillo, lo hermoso, lo bonito, lo sagrado. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio inicio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo, después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde entró por nosotros como precursor. Cristo en su santuario, página 121. La palabra de Dios también habla de esto. Cristo entró por nosotros y en el libro de Efesios dice que por fe debemos entrar nosotros también al lugar santísimo. Porque Jesús dijo al Padre en Juan 17, dice: Padre, yo quiero que donde yo esté, ellos también estén conmigo. Entonces, si Cristo es nuestro Señor, es nuestro abogado, es nuestro gran sumo sacerdote, ¿dónde debemos estar? A su lado por fe. Veamos cómo el diccionario de teología cristiana explica esta gran verdad de la expiación final. La doctrina de la expiación es un elemento en la totalidad de la doctrina cristiana de la salvación que abarca no simplemente la exposición teológica de la acción redentora de Dios en Jesucristo, lo cual es estrictamente hablando de doctrina de la expiación, sino una escatología que incluye el juicio y la resurrección. Ambas cosas van juntas.
Y sobre el mismo asunto, Luis Berkhoff, teólogo reformado, señala: la parte grande y central de la obra sacerdotal de Cristo está en la expiación, pero esta, por supuesto, no está completa sin la intercesión. Su obra sacrificial sobre la tierra hace necesario su servicio en el santuario celestial. Los dos son partes complementarias de la obra sacerdotal del Salvador a favor del pecador. O sea, cuando tú y yo reconocemos que somos pecadores y aceptamos el sacrificio de Cristo Jesús, Él obra a nuestro favor, intercede por nosotros. Después de su muerte en la cruz, Cristo ascendió al santuario del cielo para ministrar en nuestro favor. Esta fase del ministerio de Cristo es tan necesaria para nuestra salvación como lo fue su muerte en la cruz. Es importante tener esto claro, porque es la muerte en la cruz y su servicio en la obra de expiación, en la etapa final de redención, es tan importante como lo fue la muerte en la cruz. Debemos reconocer y entender este maravilloso plan de redención a través del ministerio del santuario. Debemos comprender estos temas. Están en la Biblia, hay que estudiar la Biblia. Libro de Éxodo, capítulo 25 al 40, y el libro de Hebreos 7, 8, 9 y 10. Explican bien claro la obra sumo sacerdotal de Cristo en el lugar santísimo de lo alto. Su muerte en el Calvario era esencial. Sin ella Jesús no tendría nada que ofrecer, pero sin la continua ministración de la sangre en el santuario celestial, el sacrificio en el Calvario sería en vano. O sea, las dos cosas son esenciales. Tanto la muerte en la cruz como el plan final de redención que está haciendo en el lugar santísimo ahora a nuestro favor. Ahora no podemos restarle nada a la cruz de Cristo. Lo que Jesús hizo en la cruz es la base para la expiación, porque sin la cruz ninguna reconciliación hubiera sido posible. Pero todavía hay algo que se debe lograr para traer la plena unidad entre un Dios santo y una raza caída. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es la única que predica este mensaje, el mensaje a través del ministerio del santuario de Cristo Jesús. Por eso, nosotros debemos dar un fiel testimonio de la vida perfecta de Cristo Jesús, y en nuestro diario vivir, en obediencia con la gracia de Cristo y la dirección del Espíritu Santo, vivir vidas que vindiquemos, alabemos y glorifiquemos el santo nombre de Dios. El ministerio que Cristo realiza en el santuario celestial no significa un nuevo sacrificio o decir que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. El sacrificio de Cristo fue suficiente, fue completo y nunca será repetido de ninguna manera. Pero el proceso de expiación ratificado en la cruz continúa en el cielo. Los principales temas de la gran controversia no han sido resueltos. Los pecados están todavía registrados en el santuario celestial. La unidad completa no se ha logrado. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos pecando. Yo siempre estoy pecando. Y debo confesar mi pecado, y ese pecado
es anotado allí en los libros de memoria del cielo. Y el plan de expiación es que cuando Cristo haga expiación por nuestros pecados, esos pecados tienen que estar confesados para que sean rociados con la sangre de Jesús y sean borrados del libro de memorias, y el nombre de este servidor no sea borrado del libro de la vida, porque de lo contrario los pecados permanecerán allí en el libro de memorias y el nombre del libro de la vida será borrado. Y yo no quiero eso. Quiero que mi nombre permanezca en el libro de la vida y que mis pecados sean borrados. Por eso también comparto este mensaje, porque debe de tener mucha importancia para tu vida. Porque no nos podemos dar el lujo de llamarnos cristianos y vivir como si no hubiera un juicio investigador. Estoy pero muy agradecido por el sacrificio de expiación que tuvo lugar hace 2000 años. Sin ese sacrificio no habría posibilidad de perdón, no habría posibilidad de salvación o vida eterna. Pero el sacrificio de Cristo en la cruz no fue el final del plan de salvación. Había algo todavía por hacer, que el Antiguo Testamento llama el día de la expiación, y correspondía a la purificación del santuario realizada en el lugar santísimo de lo alto. Lo que se hizo en el lugar santísimo en la tierra es lo que Cristo Jesús está haciendo ahora por nosotros. Se llama el día de expiación. Nosotros, según el libro de Números, debiéramos estar examinando nuestros corazones, si estamos en comunión con Dios, si estamos en la fe o no. Es examinando nuestras vidas, nuestra vida interior, no mirando la vida de otro. Cada cual es responsable de su salvación, pero este servidor debe escudriñar su corazón, si estoy en comunión con Dios o no, si estoy en la fe o no. Y eso nos corresponde a cada uno, porque recordemos que eso es lo que dice 2 Corintios 13:5, dice, examinaos a vosotros mismos. Y en el Salmo 119 David también dice, escudriñame, sondéame, Señor, y muéstrame mis pecados, y condúceme por el camino eterno. Es menester hacer un escudriñamiento profundo del corazón. La purificación del santuario involucra también la justificación final de Dios a los ojos del universo, al grado en que todas las cuestiones cósmicas sean resueltas y todas las inteligencias de todo el universo creado reconozcan la integridad del gobierno de Dios. Entonces nadie puede decir con razón que eso se logró completamente en la cruz. Ahora, Cristo Jesús, bueno, más exactamente, Dios es el que está siendo acusado. Y eso lo encontramos en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 4. Mire lo que dice allí. Romanos 3, 4. Voy a leer desde el versículo 3. ¿Y qué si alguno de ellos no han creído? ¿La incredulidad de ellos hará nula la fe de Dios? En ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Satanás se burla de Dios, porque nosotros no vivimos una vida consagrada, no tenemos una buena comunión con Dios, no tenemos una relación diaria con Dios. Por eso vivimos pecando, siempre vivimos tropezando, y Satanás se burla de nuestro Padre Celestial por nuestras transgresiones. Se burla en su cara, mira, los tengo como yo quiero, peleándose, chismeando,
haciéndose en oprobio los unos a los otros, haciéndose en la vida imposible los unos a los otros. Mire cómo se critican, mire cómo hablan del uno al otro. Los pasillos de la iglesia, chismeando y preguntándose en la vida del uno al otro. Está feliz, él está feliz porque nos tiene hipnotizados. Pero Dios, a través de su forma de gobernar, teniendo gracia y misericordia a nosotros, nos está dando tiempo para que reflexionemos y meditemos en su benignidad. Creo que dice que en su benignidad nos tiene que llevar al arrepentimiento y reconocer que necesitamos una transformación, una renovación. Por eso es urgente una unción de ese fuego santo del Espíritu en nuestras vidas, porque ese fuego limpia y purifica nuestra mente de tanta contaminación, de tanta mundanalidad. De resto, muchos nos llamamos cristianos, pero estamos deshonrando a Dios. Estamos deshonrando a Dios y Satanás se hace eco de ello. Se burla de nuestro Padre y dice, ¿qué tan poco valor le dan al sacrificio que hicieron por ellos? Pero aún así, nuestro Padre sigue teniendo misericordia de nosotros. Nos sigue dando tiempo de gracia. Quizás mañana sea tarde. Te animo, querido hermano, querida hermana, conságrate de corazón a Dios. Y no miremos si es pecador o no es pecador. Sí, soy un pecador, pero por la gracia de Jesucristo, Él es mi Salvador, Él es mi abogado defensor, es mi sumo sacerdote. Y aquí no estamos para criticar a nadie, ni para mirarle la ropa sucia a nadie, porque todos tenemos los trajes de inmundicia. La única justicia que me vale a mí es la justicia de Cristo Jesús. Y por su gracia y por sus méritos soy acepto en el amado. Millares de sangrientas guerras nos han acosado a lo largo de la historia desde el momento de la cruz. Cientos de millones de seres humanos han sido asesinados en las horribles carnicerías. Desastres naturales, pestilencias, hambres y el moderno azote del terrorismo y el abuso de drogas han añadido su parte en esta cuota mortal. 1 millón de porqués rompen el silencio cada día. 1 millón de lágrimas humedecen incontables almohadas a la medianoche. Un enorme signo de pregunta sigue todavía sin borrarse en el cielo cósmico, indicando con ello a cualquier observador inteligente que la expiación final todavía no se ha realizado. Aún estamos a tiempo. Aún estamos a tiempo. Querido hermano, querida hermana, en el nombre del Señor, de verdad, de corazón, deja de chismear. Deja de estar haciendo propio a un hermano o a una hermana. Porque en hacer como Pablo, como Jesús, en vez de hacerle la vida más cruel, hacerle la vida más imposible, lo buscaban y lo animaban a seguir adelante, no haciéndole oprobio y haciéndole la vida imposible a las personas. A eso nos mandó el Señor. El Señor nos llamó a fortalecernos los unos a los otros, a orar los unos por los otros. Estamos estudiando en la escuela sabática cómo hacía Pablo con los pecadores. Oraba, intercedía, rogaba a Dios por ellos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Querido hermano, querida hermana que me escucha, ¿eres una verdadera cristiana? ¿Eres un verdadero cristiano? Porque un verdadero cristiano vive como Cristo vivió, siempre obrando a favor de los pecadores, no criticándolos y no haciéndoles la vida más imposible.
Y lo digo de corazón, sin querer ofender a nadie. Todavía estamos a tiempo de abandonar todo aquello que nos arrastra como si fuéramos mundanos y no cristianos. Cuando hablamos de una expiación final que ocurre en el santuario celestial, debemos entenderla como una actividad que conduce a un estado de reconciliación, cuyo gran propósito es sugerir que la cruz trasciende al Calvario, va más allá del año 31, penetra hasta dentro del velo del santuario celestial, donde Jesucristo ha entrado, habiendo sido hecho sumo sacerdote para resolver definitivamente el tema del pecado. En este momento, el gobierno de Dios no ha sido totalmente reivindicado. A pesar de la magnífica realización de su sacrificio en la cruz, el mal todavía sigue haciendo sus estragos y el diablo aún anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay un texto en la Biblia que me da tristeza cuando lo leo porque dice, pasó la siega, llegó el verano y yo no he sido salvo. Y otro, palabra de Jesús que dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Querido, que me escucha, como adventista del séptimo día, ¿cómo guardas tú el sábado? ¿Como Dios manda o como a ti te parece mejor observarlo? ¿Cuál es el propósito de ir a la iglesia? ¿Cuál es el propósito por el cual vamos a la iglesia? ¿A mirar cuál es más pecador de todos o a estar en comunión con Dios y a escuchar la palabra de Dios y adorarlo? Como Él sabe que debemos, como Él ordena que debemos hablarlo. Con humildad, con mansedumbre, teniendo comunión los unos con los otros. Es interesante porque muchas veces vamos a la iglesia y salimos más chasqueados, que es mejor quedarse uno en casa muchas veces. Y a mí me da tristeza, lo digo de verdad. Hay veces que no voy a la iglesia porque me da tristeza todo lo que está sucediendo. Por eso comparto estos mensajes, porque estos mensajes me ayudan a fortalecerme en el Señor cada día. Porque la palabra del Señor me llama a eso, estar en comunión con Él. Y también dice, no dejando de congregaros en la iglesia, como algunos tienen por costumbre, pero es que hay veces que hay hermanos que le hacen la vida a uno tan imposible, que le complican a uno la vida. Y la pregunta es, querido hermano, querida hermana, ¿a qué vas tú a la iglesia? ¿A mirar a ver cuál es más pecador o a creerse más santo que el otro? De verdad, se lo digo de corazón. Porque si tú te crees más santo que este servidor, o santa que este servidor, pues estás en el lugar equivocado, porque ahí la iglesia es un hospital donde todos luchan. Deberíamos luchar los unos por los otros, orando y clamando a Dios los unos por los otros, no haciéndonos oprobio y criticando y rajando del uno del otro, haciéndonos la vida imposible, una vida cristiana imposible. Se supone que debiéramos tener una comunión santa, de santa paz, en comunión con Dios los sábados. El sábado es eso, santo, feliz, gozoso, dichoso. Pero da tristeza lo que está pasando en las iglesias, en todo el mundo. En todo el mundo pasa esto. Esta semana, hablando con unos hermanos en Colombia, dice que muchos feligreses se están retirando de la iglesia por la misma cuestión, por los chismes, por las habladurías, porque prestan más oído a lo que escuchan, sin mirar si es verdad lo que se escucha o no es verdad. Da tristeza porque con razón en la palabra del Señor en Mateo 24:12 dice, ¿y hallará fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre venga? Somos responsables de las personas que se van de la iglesia.
Muchas veces los pastores, en vez de mirar si las cosas se hacen con dignidad y todo eso, muchas veces los pastores son responsables de lo que pasa en la iglesia. Los líderes espirituales, porque solamente les importa el dinero, el salario, no les importa otra cosa. Y no lo digo porque con arrogancia ni nada de eso. Eso lo dice el libro de Ezequiel, capítulo 33 y 34. Ay de los pastores que solo están por su beneficio. Cada uno somos responsables de nuestra propia salvación. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Vas a la iglesia, verdad, a tener comunión con Dios y los unos con los otros? ¿O vas a mirar más feo al otro porque tú te crees más santo que él o ella? Es interesante. Y no le digo con el ámbito de ofender a nadie, es para que reflexionemos, porque este tema me lleva a eso. Estoy viviendo una vida consecuente con el plan final de redención. Porque si no estoy en comunión con Dios, si no estoy en el lugar santísimo con mi amado Salvador, entonces es que no le estoy dando valor a ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y claro, le estamos dando la oportunidad a Satanás, que dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. No. Todavía no han sido contestadas todas las preguntas. La integridad del gobierno y el santuario de Dios todavía no ha sido vindicada. La acusación cósmica todavía está vigente en gran medida. El santuario, en otras palabras, todavía no ha sido purificado, ni totalmente justificado, ni completamente vindicado. Así, la expiación, en el sentido de reconciliar todo el universo, todavía no ha concluido. No ha concluido, ¿por qué? Porque Dios está esperando que tú y yo le demos la oportunidad de una transformación y de una purificación de nuestra mente, de nuestro ser interior. Y esa obra solamente la puede hacer el Espíritu Santo. Por eso Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso quiere decir que la urgencia que tiene Dios es que tú y yo le demos oportunidad y abramos nuestra mente al Espíritu de Dios para que haga esa transformación de nuestro ser interior y ser sellados. Porque la prioridad del Padre Eterno y de nuestro Señor Jesucristo es que seamos sellados para concluir el juicio investigador y así Cristo pueda venir a buscarnos, a los que hemos decidido ser fieles y leales a la causa de Cristo Jesús. El plan de salvación debe incluir no solo el perdón del pecado, sino la restauración y la armonía completa de todo el universo. Muy pronto, cuando Cristo termine su obra en el santuario, saldrá del cielo y entonces enfrentará la rebelión de una vez por todas. Destruirá al instigador del pecado y a los pecadores rebeldes. Hay un texto bíblico en Apocalipsis 22:11. Y es un texto muy importante, porque ya les he dicho, el que me diga Señor, Señor, todos no entrarán en el reino de los cielos, porque hay muchos que lo llaman Señor, Señor, pero no viven una vida íntegra, una vida consecuente con las enseñanzas y el conocimiento que tienen. El otro está en Jeremías 8:20. Pasó la siega, llegó el verano y yo no he sido salvo. Y no es culpa de Dios. La culpa es tuya y mía. Porque conocimiento tenemos. Tenemos la palabra inspirada para estudiar y meditar,
porque no debemos quedarnos solamente con los que escuchamos, debemos estudiar la Biblia, la palabra de Dios, porque lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Salmo 119, 11. Jesús lo dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Juan 5:39, perdón. La verdad os hará libres. Juan 8:12. El apóstol Pablo, en su libro, en una parte que tiene en el libro de Hechos de los Apóstoles, ordena, dice, un principio maravilloso, hablando de los bereanos, y estos eran más sabios que los de Tesalónica, porque no solamente escuchaban, sino que escudriñaban para saber si la verdad era correcta lo que escuchaban, si estaba así en la palabra de Dios. Hechos 17:11. A la ley y al testimonio, todo lo que este servidor está compartiendo está aquí en el libro sagrado. Isaías 8:20. Por eso, si no conocemos la Biblia, nos van a engañar, porque dice 1 de Juan 4:1, probad los espíritus si son de Dios. Hay muchos predicadores, hay muchos falsos maestros que dicen ser buenos, pero si no hablan conforme está escrito, dice la mensajera del Señor, que no debemos ni escucharlos, ni prestarles atención, ni tener comunión con ellos. El gran conflicto habrá terminado. Mire lo que dice Apocalipsis 22:11. Voy terminando ya esta reflexión porque me pareció muy importante para este tiempo tan importante. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio ensúciese todavía, y el que es justo sea justo todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Dos grupos reconoce el Señor aquí, dos grupos. ¿En cuál quieres estar tú? Yo quiero estar en el grupo de los fieles y leales. Y esta palabra nos dice Cristo Jesús: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, el que ora, está atento, está en guardia y guarda sus vestiduras, o sea, la justicia de Cristo Jesús. Su justicia nos es imputada, debemos estar en una comunión con Dios, una relación continua, mañana y tarde, estudio de la Biblia, oración y testificación, para que Satanás no nos coja descuidados y nos engañe. Oiga, que guarde sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La pregunta, ya para terminar, querido y amado del Señor que me escucha, ¿dónde quieres tú estar? ¿De parte de los ganadores o de parte de los perdedores? He decidido seguir a Cristo y dejar el mundo atrás. Es triste lo que está pasando en la iglesia, a nivel mundial. Es triste, pero tú y yo tenemos un digno representante en el trono de la gracia, Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso le animo a disfrutar de estas horas sagradas, a meditar en su palabra y a estudiar estos temas tan importantes como la cuestión del santuario, porque hay muchas cosas que aún no hemos comprendido, porque solamente conocemos la Biblia de una manera superficial. Todavía nos falta mucho por aprender. Mi deseo y oración es: escucha este tema, lee los textos que están en la palabra del Señor, se los he relacionado, léelos, estúdialos, medítalos y toma decisiones, porque Cristo viene pronto, su venida es inminente. O si no, mira lo que está pasando en el mundo. Pero Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro castillo fuerte. Él nos guardará, Él nos protegerá
si le buscamos de todo corazón y dejamos que transforme nuestras vidas a imagen y semejanza suya. Feliz sábado, que Dios te bendiga y te dé ánimo y buena sabiduría. Hasta la próxima. Bendiciones. Y recuerda, comparte este tema que puede ser importante para otras personas.